Memorias que Perduran, en esta ocasión, se trasladó a la urbanización Señor de Mayo. Para ubicar un poco, esta urbanización está relativamente cerca a la comuna Tunari, y en esta ocasión vamos a entrevistar a Edwin Tomás Guevara Gárate. Yo diría que también él es un apasionado por la comunicación. Su trabajo en radio, en Radios de La Paz principalmente, por buenos años, y luego en Radio Cancha Parlaspa, donde ahora él está trabajando con el micrófono de la yachta durante 18 años. Edwin, gracias por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran. Tu saludo inicial para el programa. Bueno, muchas gracias, Constantino, por este gesto tan bonito. Creo que de alguna manera estamos haciendo noticia mediante que son los medios de comunicación. Agradecerte y bueno, presto a las preguntas, ¿no? Y a contar un poquito de la vida mía. Así es. ¿Quién es Edwin Guevara? A ver, nacimos en la ciudad de La Paz un 18 de diciembre del 58. Y bueno, la vida comenzó con la pelota de fútbol. Jugando fútbol nacimos. En varias fotografías que mis padres me sacaron estoy con la pelotita. Algunos dicen que los niños nacen con el pan debajo del brazo. Sí. Tú has nacido con la pelota. Con la pelota. ¿Ah? Y tampoco le hago mucho al pan. Bueno, nacimos así, allá en la ciudad de La Paz. Vivimos en la calle México, donde está el Coliseo. Para esa época, el Teatro Coliseo cerrado hoy, en la calle México, y bueno, pasaron los años, y posterior a ello, el año 68, nos fuimos a vivir a Ciudad Satélite del Alto de La Paz. Cuando el Alto era paja brava, era piedras, y solamente habían el plan 561 y el 175 de Ciudad Satélite. Era la única población que había y éramos nuevitos, las casas con promontorios de tierra, la empresa Conavi, recuerdo, que dio las casitas, y ahí comenzó la vida deportiva, ahí comenzó todo lo que tiene que ver con comunicación social, y bueno, ahí ya mi madre se daba cuenta de mis intenciones, tanto en el tema del fútbol como de la comunicación. ¿Cómo es que transcurre tu infancia, por un lado en La Paz, pero por el otro lado también en el Alto? La infancia llevamos en la ciudad de La Paz hasta los 7 años, 7 u 8 años. De ahí mis padres se consiguen la casita en Ciudad Satélite, más o menos $1,000, para esa época muchísimo dinero, ¿no? Y logran la casita, que hasta ahora está con mi madre. Y a partir de los 8 o 9 años ya comenzamos a vivir o a sobrevivir, digamos, porque cuando salíamos o cuando subíamos de La Paz, entre la ceja del Alto y la planicie del mismo Alto, había un arco de cemento que dividía, ¿no? Un arco de cemento que decía, bienvenidos a La Paz. Entonces el bus llegaba hasta ahí, hasta la ceja del Alto, de ahí teníamos que entrar a pie, y la caminata era como 1 hora y media más o menos hasta Ciudad Satélite. Y esa ha sido la parte de la historia de mi niñez, hasta que vimos construir la escuelita donde estudié. Fuimos ayudantes del Colegio Mejillones, que ayudamos a construir, del mercadito de esa época que era de Calaminas. Y nos empecé a estudiar ahí. Íbamos a pasar nuestras clases de básico, me acuerdo, donde posterior se armó un salón de billar, ¿no? Entonces ahí pasábamos clases con nuestros banquitos o ladrillos, porque no tenía, pero sí había profesores, ¿no? Entonces así comenzamos básico hasta tercero, y de ahí ya nos fuimos al Colegio Héroes de Boquerón en Villa Dolores, donde ya se había comenzado a construir casas y todo eso. Del Boquerón, la parte de básico ha sido hasta sexto más o menos, y de ahí pasamos a intermedio al Colegio Mejillones, ya saltando los años, ¿verdad? Al Colegio Mejillones hasta tercero intermedio. De ahí
me bajo a la ciudad de La Paz, al Colegio La Salle, ya para terminar todo lo que eran los estudios de colegio. De secundaria. Ajá. Ajá. ¿Cómo fue el crecimiento que se fue dando en el Alto? Habías dicho que más o menos ustedes fueron los primeros. En realidad sí es cierto aquello porque, por ejemplo, cuando llegábamos a la Ceja del Alto, comenzábamos a entrar, veíamos cómo terminaban la construcción del cine Pacajes. Uh-huh. No, un cine muy antiguo, que hoy ya no hay, obviamente ya no existe. Empezamos a ver cómo la comuna de esa época comenzaba a empedrar las calles, la avenida, y ha sido un cambio muy interesante porque hemos ido viendo paso a paso que la población de Ciudad Satélite iba creciendo. Y obviamente mucha gente no quería ir a Ciudad Satélite. ¿Cómo voy a ir a ese lugar tan lejos? Nos van a asaltar. Imagínate, no había nada para esa época, ¿no? Uh-huh. Y hay una cosa bonita que con mis papás vivimos. Nos confundíamos de casa porque todas las casas eran igualitas. Iguales, claro. Entonces compró mi padre un macetero y lo colocó en la puerta, para que cuando lleguemos nos ubiquemos y nos demos cuenta que nuestra casa es esa, ¿no? Entonces, así comencé, y ya viviendo ahí ya en época de colegio, uh-huh. Comenzó mi época de la música y de la radio. Uh-huh. Mi madre me inculcaba, ella se daba cuenta de que la música me encantaba. Uh-huh. Todo género, no hacía discriminación. Y yo lo escuchaba mucho a Félix Barrios Rocabado, que trabajaba en Radio Yimán en esa época, uh-huh. Y tenía un programa, Vistazos, en la tarde. Entonces, yo grababa otro programa también por la mañana, y mi madre me animaba a que pueda seguir el tema de la radio. Pero yo tenía un problema, y esto sirve, digamos, como aliciente para muchas personas que creen que lograr algo no es tan fácil. Mm. Y en realidad no es así, pero yo tenía el problema de la tartamudez. Muy niño, uh-huh. Entonces me decían que era un tema psicológico. Y ha ido pasando los años, y empezaba a hablar a la grabadora, escuchaba la radio, y yo ponía de mi tocadisco, ponía el disco que según yo era bonito, y lo grababa, o sea, hacía un programa de radio en mi casa. Eso, artesanalmente. Artesanalmente, ¿no? Cosa que hasta mis hermanos se salían de la casa para no escucharme. Entonces, mi madre me dice, está bien, pero trata de no tartamudear. Entonces, empecé a ese trabajo de que se me vaya yendo aquello, y fue así. ¿Y cómo es que lograste superar la tartamudez? Con la confianza en mí mismo. Uh-huh. O sea, dije, lo voy a hacer, lo voy a poder, yo niño, ya casi a los 13, 14 años, lo voy a hacer, y lo logré, uh-huh. En base a mucha confianza que me daban mis papás, y claro, todavía quedaba alguito, pero ya se daban cuenta de que yo podía estar en medios de comunicación posteriormente, ¿no? ¿Y en qué circunstancias se da tu vinculación ya a una radio? A ver, previo a esto, el año 80, en el área deportiva, tuve la fortuna de ingresar al Club Bolívar. Uh-huh. Mi primo es Fernando Salinas, el Chapaco Salinas. El Chapaco, el goleador. Sí. Yeah. Y él me dijo un día, vente a entrenar. Y yo viví en Ciudad Satélite, ya estamos hablando del año 80, ya un poquito más mayor. Entonces, me fui a entrenar, y con mucho éxito. Estaba de profesor, de técnico, Freddy Balda, uh-huh. Ya fallecido. Sí, fue técnico de la selección. Sí. Freddy Balda, estaba de preparador físico el profesor Kuhn, recuerdo, y jugadores de esa época que hoy ya se han retirado, la mayoría, todos, pero ha sido una época muy linda. Posterior a eso, vino el técnico Birba, y ahí nos sacó a toda la juventud, éramos 5 o 6, uh-huh. Nos sacó, y bueno, y cómo es cuando uno es fanático por algo, ¿no? Vinieron directivos del Stronger, de Chaco Petrolero, del Litoral, de esa época, uh-huh. Y nos quisieron llevar. Y yo, mi padre ya falleció unos meses antes, decía, no estoy en Bolívar o no estoy en nada. Yeah. Entonces me quedé ahí. Dejé totalmente el fútbol,
y me dediqué al tema de la radio. ¿Y cómo fue tu paso por el fútbol? Estuve como durante todo el año, he debido jugar mucho, es decir, tres partidos, ¿no? Pero han sido como suplente, pero eso no interesa. Yo creo el haber llegado a algo que uno pretende es un éxito. ¿No? Y haber logrado, subiendo a pie de la cancha de Tembladera a mi casa al Alto, bajaba a pie, subía a pie, entrenábamos, o sea, físicamente estaba bien. Claro. Y conmigo mismo yo me sentía feliz porque estaba con mi equipo, con mi club, y bueno, y de ahí dejamos el fútbol y digo, tenemos que entrar al mundo de la radio. Entonces, me contacto con algunos amigos, y en Radio Color FM, la primera latina de radio en La Paz. En frecuencia modulada. Frecuencia modulada, que pertenecía al sistema San Gabriel, sí. Se hizo cargo Toto Arévalo. Y necesitaban un contador, auxiliar de contabilidad. Yo había estudiado un añito auxiliar de contabilidad, fui con mi cartón, lo encontré a Toto y le dije, esto es lo que tengo. Bueno, perfecto, no había otra persona más, me quedé. Pero era ¿cómo se dice? La carnada para quedarme en la radio. Entonces, un poco al margen dejé el tema de la contabilidad y empecé a lo que era la música, los discos de vinil. Estaba Ramiro, no me acuerdo, es otro comunicador también que hasta ahora sigue, y muchos amigos, ¿no? Entonces, ha sido un momento bonito. Ahí lo conocí a Jaime Rivero, que me dijo, ¿quieres irte a La Pana? Y ahí cambió muchas cosas. Entonces, el siguiente paso fue Radio Panamericana. Radio Panamericana. Entonces ahí fui como un poco ayudante de la discoteca de la radio, porque Edgar Uría, el chinito, que estaba a cargo de la discoteca de la radio, salía de vacaciones. Entonces yo aproveché, es decir, dije, es mi oportunidad. Y han pasado 12 años desde el 82 de la radio hasta el 90 y tantos que me quedé. ¿Y cuáles son los trabajos que has ido desarrollando? A ver, primero he estado como discotecario, hacía la programación musical para la mañana, tarde y noche, con máquina de escribir, escuchando los discos, tema por tema, que no esté rayado, que no esté picado. O sea, era un trabajo muy detallista, si el término vale, ¿no? Entonces, pero a mí me encantaba, lo hacía. Y, Edgar, se hacía la programación de la radio programa por programa, ¿verdad? Para cada programa, ¿no? Había el micrófono abierto, que lo conducía Jaime Rivero. Entonces yo le entregaba una copia al operador de la música y otra copia yo la tenía y otra para el conductor. Entonces era por ley dentro de la radio no tocar ni cambiar ningún tema musical, porque supuestamente estaba hecho por una persona que sabía, ¿no? Entonces, lo que yo hacía creía que estaba bien, y me he dado cuenta que sí. Entonces, inclusive ya llegué los sábados a conducir Discoteca Discolandia, un programa donde la gente llamaba y pedía música de Discolandia, pero también pedían de los otros sellos, ¿no? De Eriva, de Lauro para esa época, y don Miguel Dueri, dueño de la radio, que en paz descanse, aceptaba por ese sábado que se ponga música de la competencia, ¿no? Y lo mencionaba don Miguel, estábamos con esta música bonita y bueno. Entonces, de ahí comenzamos a participar en conferencias de prensa deportivas, por ejemplo, y me decían, ¿puedes ir a cubrir esto? Sí, puedo hacerlo. O sea, era la oportunidad y no podía dejar pasar. Entonces me daba una grabadora colgada al hombro, hacía mis notas con la Federación Boliviana de Fútbol, después ya iba a cubrir, digamos, sectores sociales, pero más estaba yo en la radio, ¿no? Entonces cuando se daba, salía. Entonces en prensa ya me tomaban en cuenta, ¿no? Estaba Fausto Caballero como jefe de prensa, Huguito González, a quien lo recuerdo mucho, estaba, ahorita no recuerdo muy bien, y también Cristina Corrales, ¿no? Con quien hemos trabajado también allá en la radio, y ahí comenzó también la época del deportivo, el Panamericano Deportivo.
y perdón que hable en primera persona, fui uno de los precursores para el Panamericano Deportivo, ¿no? Uh-huh. Entonces hemos empezado a trabajar con Tito de la Viña, quien fue el primer locutor, y posterior a él vino Quique Rivera. Entonces hemos trabajado con ellos, y bueno, así pasó el mundo de la radio hasta que un día hicimos un programa con Fausto Caballero, un microprograma, Discodrama. Uh-huh. Entonces escuchábamos el tema musical, habían personajes, Fausto hacía los libretos y cada uno tenía que interpretar un personaje. Entonces lo hacíamos. Y de ahí que el director de Confidencias, Roque, me dice, el viernes grabamos Confidencias, cada noche lo vamos a hacer. Ya, ¿qué voy a hacer? Otra faceta dentro de lo que es la radio. Y igual dije, no puedo perder acá, porque yo tenía, hasta ahora, tengo, gracias a Dios, esa facilidad de manejar un poquito la garganta, imitar, hacer cositas. Uh-huh. Entonces se dio. Entonces me dice, quiero que lo imites a Django con tal tema, con un tema político referido, pongamos a Juan Pérez, que estaba en el gobierno. Entonces el tema musical se daba para cambiar la letra uh-huh. y hacer la parodia, ¿no? La parodia hacia ese personaje político. Y quedó bien. Uh-huh. Entonces ya René me dice, bueno, te vas a quedar en el programa. Y comencé a hacer personajitos todos los años que me quedé en la Panamericana. Uh-huh. El seudónimo que tenía era pues Yepeto. Ah, Yepeto. ¿No? Por la cara de viejito que tenía, que hasta ahora la tengo. Edwin, ¿qué podrías destacar de don René Rosquellas, el director de Confidencias? Un hombre muy serio, muy entregado al trabajo del libretaje. Pero claro, cuando se grababa el programa, se terminaba todo, salíamos en la noche, y para esa época pues nos agradaba compartir algo, ¿no? Uh-huh. Y era totalmente diferente, pero en el trabajo era un hombre muy exigente, que todo salga bien, y decía, ¿no? O lo hacemos bien o mejor no hacer nada. Uh-huh. Entonces, de ahí yo también tomaba todos esos consejos que hasta ahora los llevo, ¿no? Entonces, René ha sido siempre muy devoto de los libretos. Uh-huh. No, hoy en día se sigue haciendo Confidencias a puro libreto y él los hace, ¿no? Para esa época, por ejemplo, estaba también Rulo Valli, que ha fallecido hace muchos años. Estaba quien lo imitaba, Jaime Paz Zamora, que también ha fallecido. Y recientemente una pérdida muy dolorosa de nuestro querido Pato Lucas, ¿no? El doctor sí. Palacios, que se fue también. Entonces, ha mermado todo aquello un poquito el entusiasmo del mismo programa. Entonces, yo dejé el programa ya el año 95, pero sigo recordando esa época bonita, ¿no? Y René me decía siempre, cuando hagas algo, hazlo bien, si no, no lo hagas. Uh-huh. Entonces, ha sido un momento interesante, bonito en Panamericana, y aprovecho, ¿no?, la circunstancia para agradecer a todos aquellos maestros de quienes he aprendido muchísimo para ser lo que hoy soy, ¿no?, dentro de la comunicación. Edwin, ¿qué podríamos destacar de tu paso por Radio Panamericana? A ver, un detalle bonito. Siempre había una señora que vendía sus frutas, y como me decían, el viejito de la radio salía y me decía, joven viejo, ¿no? Entonces era el más joven, pero el viejito al mismo tiempo en la radio. Después yo siempre estaba queriendo hacer algo con los compañeros, ¿no? Entonces me decían, eres muy, y perdón por el término, jodiche. Uh-huh. No, quería que salga una cosa así, otra cosa así, y me olvidaba de algo. Ve, ¿para qué has hecho? Mejor es que no hayas hecho. Uh-huh. Entonces de ahí venía todo ese recuerdo de René. Pero me gustaba mucho la vida que he llevado dentro de la radio, la discoteca de la radio, uh-huh. Y cuando pedían un tema musical, tenía, creo, todos los temas de los miles de discos que había en la radio en la cabeza. O sea, pedían el tango La Pared, quiero por Perico Pérez. Entonces yo encontraba el tema, ¿no? Entonces ha sido algo muy bonito el conocer la música, que es lo que más me ha llevado a la radio, y vivir de la música hacia los oyentes. Uh-huh. Eso ha sido... ¿Y ahora, en qué circunstancias dejas La Paz
y te vienes a Cochabamba. Bueno, lo ultimito ha sido en comunicación social en La Paz. Termino Panamericana el año 95-96, un año descanso, y el 97 al 98 me voy a Radio Nueva América con Pucho Vargas. Radio Nueva América. Sí, ahí tengo el cargo como jefe de prensa, y don Pucho, otra persona espectacular, excelente, mal hablado, pero era espectacular. 5 de la mañana, 5:30, ya estaba él en la radio. Yo bajaba del Alto y a las 5 de la mañana a pie, acostumbrado ya a caminar. O sea, yo no tenía movilidades, no me importaba, porque era llegar al trabajo a la hora y punto, ¿no? Si llegaba a 5:30, 6 menos cuarto, me cambiaba la ropa para la radio y empezábamos a sacar información de esas máquinas que te botaban con el papel. Entonces don Pucho veía que yo ya estaba ahí y bueno, era algo bueno para mí, ¿no? Porque que el jefe diga, está bien lo que está haciendo este ñato, bueno, está bien, pues entonces siempre he sido muy responsable en el tema del trabajo allá en Nueva América, y posterior a ello ya me hacen un examen de salud donde tenía poliglobulia, y de ahí mi cambio acá a la ciudad de Cochabamba. ¿Y cómo es que te vinculas otra vez a la comunicación en Cochabamba? Bueno, resulta que yo estaba trabajando en los medios en La Paz y hablé con un amigo acá en la ciudad de Cochabamba si me podía dar una mano en medios de comunicación. Me dijo, claro que sí, ven a la radio y lo hacemos, no hay lío, te voy a colaborar. Entonces entré a Radio Nacional y estuve un año ahí, y posterior ya cambiaron las cosas desde el punto de vista político, y me hablaba mucho de Radio Cancha Parlaspa, ¿no? Me llamó la atención el nombre y ahí lo encontré, lo conocí a Fernando Andrade y le expliqué mi situación y lo que yo era, y los años que había trabajado en medios de comunicación. Y me quedé en la radio, ¿no? Me quedé en la radio a conducir el micrófono de la yacta, que lo hacíamos los dos, pero Fernando, ya por razones de trabajo en la Católica, me dejó la posta, y gracias a él también he aprendido muchísimo. Muchísimo de la gente, de los amigos, de las reacciones de las personas. Hemos estado en la guerra del agua, bueno, muchas cosas. ¿Es eso? Ahora, Edwin, ¿en qué consiste el programa El Micrófono de la Yacta? ¿Cómo está estructurado? Perdón por lo que voy a decir, pero es un desorden que al mismo tiempo es orden. Como ensalada. Como ensalada. Tú como campeón en el tema de la comunicación social, y creo que he logrado el éxito en ese desorden. ¿Ya? Fernando un día me dijo, no, tienes que hacerlo así, por sectores. No podía hacerlo. ¿Ya? Yo le he dicho, no puedo, es que a mí me salen ideas ese rato y empiezo a hacerlo, ¿no? Entonces viene un invitado, sé de qué tema va a hablar, yo ya me imagino más o menos qué preguntas debo de hacerle, ¿no? Entonces viene un invitado, va a hablar de las tortugas, entonces yo me imagino el mundo de la tortuga y va a haber un evento, digamos, entonces ya le voy preguntando y de esa manera yo lo hago el programa y me quedé así. O sea, libretos ahora no los utilizo, pero sí la inmediatez en el programa, ¿no? O sea, es una ensalada, pero creo que está bien hecha. Yeah. Y en eso se basa, digamos, el éxito del programa en los 18 años, en realidad 25 años de la radio, o 23 años de Cancha Parlaspa. Y tú 18 en el programa. Ajá. ¿Cuál es la respuesta del público al programa? ¿Hay participación? ¿Se usa teléfono? Usamos teléfono, cuando ya varias veces me han llamado la atención, da el número, mucho me olvido. Bueno, damos el número, pongo en tapete de discusión algún tema de actualidad, político, deportivo, social, o también puede ser desde el punto de vista de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, la gente llama, algunas personas llaman, y eso ya me da una guía de que así sea un oyente, estoy trabajando para esa persona y me debo a ese oyente. Porque sé que esa persona hablará mal, hablará bien, o sea, es una publicidad un poquito buena, podría ser, dependiendo de lo que uno hace en la radio, ¿no? Entonces creo que hasta el momento ha sido exitoso el programa,
por el compartir con el oyente. Ya. ¿Y cuál es la preferencia musical que incorporas en el programa, el micrófono de la yacht? A ver, lunes, martes tenemos música nacional. Uh-huh. Miércoles tenemos música salsa. Jueves del recuerdo, música de aquella época, y el viernes de todo un poquito, ¿no? Pero sin olvidarnos, obviamente, de la música nacional, ¿no? Que es lo que la radio ha tenido siempre, ¿no? Pero, como digo, un poquito he tratado de nivelar todo y hacer que todo género de música haya en la radio, porque en sábado y domingo hay otros programas que también tienen su música más juvenil, ¿no? Entonces, entra de todo. Ya. Edwin, revisando un poco la programación, he visto que por la noche tienes un otro programa. No sé si seguirá vigente. Me han descubierto. Mate y fogón. Bueno, eso nace desde la Panamericana. Ajá. Un sábado no había que colocar, yo estaba como discotecario, y me llama Daniel, me dice, ¿qué ha pasado con fulano tal? No vino. Pon música argentina, inventate un título. Bueno, pues ya entonces, Mate y fogón, y hemos puesto música de Horacio Guaraní, de Hernán Figueroa Reyes, de la negra Mercedes Sosa, y quedó ahí. Entonces empecé a hacer libretos para eso. Y don Daniel me dice, hay que hacer libreto. Ya, don Daniel. Y me lo grababa el programa Marco Antonio Rosso, que estaba en prensa. Él me lo grababa, yo hacía el libretito, me lo grababa, y todos los sábados salía de 8:30 a 9 de la noche, era media horita. Y de ahí ya en Cancha Parlaspa le dije a Fernando, yo tenía esto del tema argentino, pero metelo en la radio, hazlo. Entonces comenzamos por la noche, creo que un año ha sido algo así, o quizá menos, pero había buena audiencia. Porque la música argentina es romántica, tiene mucho mensaje bonito, y colocábamos, ¿no? Entonces, de ahí nace eso de Mate y fogón. Ese es el programa. Y finalmente en la radio los domingos me meto a hacer otra cosa. Yo no puedo dejar de hacer comunicación. Relacionado con una película de Batman, ¿no? Es El Caballero de la Noche. Los domingos de 7 a 9 de la noche, donde el 91.9% es música, y el resto, lo más importante, la información que se ha generado el domingo. Entonces es un programa donde hay música romántica, bonita, como para acompañar el descanso, digamos, de las personas. Y la noticia que surgió ese día, la más importante, la comienzo a leer, a compartir un poco con la audiencia. Eso es en realidad. Ahora, ¿no? ¿qué podríamos destacar de Radio Cancha Parlaspa? Primero señalar que no es igual que otra radio que está en la oferta radial. Por ejemplo, toda comparación es odiosa, ¿no? Pero en la radio somos 4 o 5, pero parece todo un conglomerado de gente, de profesionales que trabajan en grabación, en producción, en locución. Parece un emporio, pero no es así. Somos 4 o 5 personas que hacemos la radio, y lo que más llamó la atención es que Fernando nos dijo una vez, tenemos que ir a los mercados, hay que salir. La radio no es de las 4 paredes, salgamos a los mercados. Y la primera vez fue ahí a la placita, que hasta hoy está cerrada en San Antonio, donde esa época estaba el Malcolm, joven obviamente, con el tema político, don Manfred Reyes Villa y otros políticos de esa época, ¿no? Que los entrevistamos, y de ahí cada semana nos íbamos a un mercado. Entonces la gente se fue formando parte de la radio de alguna manera, hablando la señora que vende papa, la señora de pollera que se sentía bien porque había una radio que la acogía, ¿no? Que hable como hable, porque el tema era ese, la radio es del pueblo, no es de nosotros. Entonces Fernando nos dio toda esa idea, lo que queríamos hacer con la radio, y fue un éxito, ¿no? Y hoy agradecemos a mucha gente que ha estado con nosotros compartiendo otra travesura de Fernando, como fue Flores del Valle, el campeonato de las abuelitas, de las tías, de las señoras de pollera, todas podían jugar, ¿no? Entonces ese fue otro detalle importante para que la radio hoy esté situada en uno de los lugares importantes dentro de la comunicación social en Cochabamba, y por qué no decirlo a nivel nacional y también en el exterior del país.
Lo que hay que destacar también es su relación con ERBOL, Educación Radiofónica de Bolivia. Sí. Eso es desde que nació la radio, desde Cancha Parlaspa. Y no hay pues un grupo de periodistas en la radio, un equipo de prensa, ¿no? No lo hay. Entonces digo, Fernando, vamos con ERBOL porque vamos a tener toda la información. Y desde esa época nos quedamos con ERBOL. Y hoy es un referente dentro de la información a nivel nacional. Yo recuerdo haber encontrado en los inicios a Radio Cancha Parlaspa en la calle Uruguay. Ajá. Luego en la esquina de la Tarata, ¿no? En San Antonio. De ahí vinieron a Villa Ingavi. No, nos fuimos a la calle Reza. A la Reza, esa sí no la conocí. A la calle Reza, y de ahí nos fuimos a la Avenida Perú. La Avenida Perú. A la donde estuvimos recientemente, y ahora ya estamos hace 2 semanas en la Excombatientes y Melchor. Edwin, ¿esos cambios no han significado también un cambio en la función, en la misión de la radio? No creo. Yo llevo, por ejemplo, lo que es la radio, ¿no? A todo lugar la radio es esto. Pero la función del periodista, del comunicador social, del locutor, es llevar donde vaya la radio, llevar ese signo de amistad. La radio no va a cambiar. Yo digo esto, por ejemplo, he sido obrero, porque he estado en varios cambios de radio, ¿no? Panamericana se cambió de la calle Potosí al Prado. Ahí estuvimos trasladando, te imaginas lo que yo trasladaba, 20,000 discos. Después en Radio Nueva América otro traslado también. Después acá en Cancha Parlaspa en 3 traslados. Pero la idea sigue siendo la misma. Invitar al oyente que la radio no está lejos, tal vez sí físicamente, pero que mediante el éter sigue formando parte de ellos. Eso es de aquí para adelante, ¿cuáles son los retos, los desafíos que tiene Edwin en Cancha Parlaspa? Bueno, creo que todo final es doloroso, ¿no? Todo final duele. ¿Estás pensando en jubilarte? Sí, más o menos algo así. Pero la comunicación va a seguir, y tuve también la fortuna de hacer televisión unos 3 años con la música que me gustaba, ¿no? En Canal 11, Canal Universitario, donde me invitó a hacer el doctor Krins, que falleció. Carlitos Krins me invitó a hacer programa en televisión. Lo hice casi 1 año, después a otro canal. Y en chiste me dijeron un día, parece agua sucia, ¿no? Antes de canal en canal. Entonces, hoy mi pretensión es volver a la tele con mi programita de música, o quizá una revista como la que hago en la radio, y listo, y que Dios pues disponga de nosotros cuando Él así lo decida, ¿no? Eso es más o menos. Bueno, Edwin, agradecerte por haber aceptado esta entrevista y por compartir tu semblanza de vida con el público que ve el programa Memorias que Perduran. Tu despedida del programa. Bueno, quiero agradecer públicamente a Constantino Rojas, maestro de la comunicación social en Cochabamba, en Bolivia. Yo le digo doctor en comunicación, ¿eh? Porque yo creo que cada trabajo, todo lo que se hace, uno aprende del maestro, y creo que me considero maestro, pero a mi modo, ¿no? Hay jóvenes que alguna vez van a la radio y dicen, venimos de parte del licenciado Constantino, siempre me lo van a saludar, por favor, al maestro, ¿no? Entonces, gracias por haberse fijado en esta humilde persona que simplemente hace de mediador entre la noticia y el público, ¿no? Y muchísimas gracias, y Dios bendiga el programa. Gracias, Edwin. Ha sido un gusto. Gracias, Constantino. Amigos del programa, concluimos con esta semblanza de vida de Edwin Tomás Guevara Gárate, quien nos ha contado el desarrollo que ha tenido en el ámbito de la comunicación. La radio, su principal pasión, pero sin dejar de lado también su paso por el fútbol. Por cierto, no lo ha dicho, pero seguro que es un fanático bolivarista, además de ser paseño. De él hay que recuperar, por ejemplo, el haber superado la tartamudez. Y esto creo que es el valor importante
que los que se están formando en comunicación tienen que tomar en cuenta. Dejar de lado las dificultades y buscar alternativas de solución que contribuyan a mejorar la persona y que además a través de eso encuentre una ligazón hacia una actividad, hacia una profesión, como lo ha hecho Edwin en la radio. Pasó por Radio Color, por Radio Panamericana, por la radio de Cucho Vargas, pero también en Cochabamba trabajando en Radio Cancha Parlaspa, RKP, la radio, yo diría educativa, la radio alternativa, que es totalmente diferente de las otras ofertas radiales que aparecen en el espectro de Cochabamba. Amigos, ha sido un gusto, será hasta un otro programa.